Señor, danos el corazón, danos la aptitud, Señor, y danos la disposición para aprender, para atesorar tus palabras, Señor. Padre, yo me dispongo en tus manos nuevamente, Señor. Te pido que tú me muevas a través de este mensaje hacia lo que tú quieras, Señor. Yo tengo notas que tú me has dado, Señor, pero que tú uses estas notas a tu voluntad, Señor. Tú conoces nuestra necesidad y tú también sabes lo que quieres añadir a nuestras vidas a través de esta enseñanza. Te pido, Señor, que pongas en cada uno de nosotros un espíritu correcto, ad hoc, Señor, acorde con este tiempo, para que tu obra sea hecha en nosotros y también a través de nosotros, Señor. Te suplico, Padre amado, que tu Espíritu Santo esté, tu unción esté actuando, enseñándonos todas las cosas como está escrito en tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces este mensaje se llama Es tiempo de conquistar 2 y hay un subtítulo allí, si me ayuda Marco. Hay muchas cosas necesarias para conquistar. Y una de las cosas que se necesitan para poder conquistar es tener un espíritu sacrificial. Le voy a hablar de qué se trata esto de tener un espíritu sacrificial. La semana pasada, el domingo pasado, nosotros estuvimos acá aprendiendo que para conquistar se requería algo. ¿Qué se requería? ¿Alguien recuerda? ¿Qué se requería? Sí, pero había algo puntual. La Biblia decía, dad y se os dará, medida buena, remecida, apretada. ¿Ah? Ok, había que ser generoso, ¿verdad? Pero ¿para qué hay que ser generoso? Ok, vamos a tener que volver al mensaje del domingo. Se nota que no quedó. Se nota que no quedó realmente. Eso significa, hermano, que el diablo vino y robó la palabra de tu corazón. El mensaje era que para conquistar hay que invertir. ¿Se acuerda alguno ahora o no? ¿Sí? Para conquistar hay que invertir. Cuando un reino quiere invadir otro reino para conquistarlo, ¿qué debe hacer? Invierte. ¿Solamente invierte en dinero? No. Invierte energía, fuerza, hombres, preparación para esos soldados, etc. Muchas cosas son invertidas para que pueda haber conquista. ¿Me dejo entender? Cuando un hombre quiere conquistar a una mujer, ¿verdad? Él invierte tiempo, energía, va al peluquero, ¿cierto? Se arregla, se compra un perfume, ¿cierto? Dependiendo de la cantidad del perfume, ¿cierto? Si hay billete, va a la perfumería, si no hay billete, a la feria. Pero su idea es comprar, ¿verdad? Por ahí alguien vende perfumes ricos también, ¿no? ¿Cierto? Entonces él invierte, se compra un perfume que jamás lo había comprado quizás, nunca estuvo en él hacerlo, pero lo hizo porque él está en un plan de conquista. Y cuando él llega donde su pretendida, ¿cierto? Él quiere causar la mejor impresión, ¿verdad? Quiere dejar un buen olor, si me dejo entender, ¿cierto? Se arregla, junta sus monedas, le invita, una de dos, si tiene plata, le invita a comer galletas al TikTok, ¿cierto? Y si no, a ver comer galletas al TikTok, pero le invita, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está en plan de conquista, ¿sí o no? Cuando uno quiere conquistar, uno debe entender que para conquistar hay que invertir. Amén. Ese fue el meollo del mensaje de la semana pasada. Y yo sé que lo recuerdan, hermanos. Lo que pasa es que yo hablé de muchas cosas y algunos se quedó con ese rema, generosidad es lo que yo necesito. ¿Se acuerdan? Yo hablé precisamente de que la inversión que debemos hacer para conquistar debe ser generosa. ¿Por qué? Porque simplemente porque es de acuerdo a lo que yo invierta va a ser la conquista o el resultado. Es la palabra de Dios que dice todo lo que el hombre siente, eso va a cosechar. ¿De acuerdo? ¿Tú quieres que te respeten? ¿Tú quieres que te respeten? ¿Qué tienes que hacer? Respetar primero. Respeta. Para Dios no hay nada más ilógico que una persona exija respeto.
¿Tú quieres que se preocupen por ti? Preocúpate por los demás. ¿Quieres que te consideren? Considera. ¿Quieres que el pastor te llame por teléfono cuando no estás? Llámalo por teléfono y avísale cuando no vas a estar. Siembra para que puedas cosechar. ¿Quieres que el Señor corra a responder tus peticiones? Cuando el Señor te mande a hacer algo, tú corre. Y el Señor te va a responder así de rápido. ¿Me dejo entender? ¿Quieres que tu marido, cierto, se preocupe por ti? Tú preocúpate por tu marido. ¿Quieres que tus hijos te respeten? Respeta a tus hijos. ¿Quieres que Dios te provea? Cuando Dios te dé, tú provee para la obra de Dios. No seas mezquino, no seas egoísta. Todo lo que el hombre siembra, eso dice la Biblia, eso segará. De eso estaba hablando la semana pasada yo. Lo que sea que deseemos, necesitemos o que Dios nos llame a conquistar, va a demandar una inversión de nuestra parte. Dios, dijimos, es el principal inversionista, hermanos. Y yo les decía a ustedes, cuando Él hizo a Adán y Eva, ¿qué tuvo que hacer antes? Invirtió en crear un planeta donde pudiera vivir el hombre y la mujer que Él iba a crear, ¿sí o no? Imagínate. Pero nosotros no lo vemos así. Nosotros creemos que invertir es prosperidad, invertir es para los bancos. No, hermano, la vida cristiana, si tú revisas la Biblia con este prisma, te vas a dar cuenta que está llena de ejemplos. Dios invirtió creando un mundo, ¿verdad?, para que el hombre que iba a crear pudiera vivir en él. Imagínate que nos hubiese puesto el Señor así como somos en Marte. ¿Qué hubiera pasado con nosotros? No podríamos vivir, porque Marte no tiene, de acuerdo a los científicos, las características atmosféricas que permiten nuestra supervivencia. ¿Me dejo entender? Dios tuvo que crear un ecosistema preciso, perfecto, en el cual nosotros pudiésemos vivir. Voy a continuar porque tengo poco tiempo hoy día. Entonces, Dios es el principal inversionista de todos en el mundo. Y nosotros somos llamados a ser sus hijos. O sea, a parecernos a Él. ¿Sí o no? Eso significa ser hijo, imitarlo. Jesús, por ejemplo, invirtió su propia vida para lograr nuestra salvación. ¿O tú fuiste salvo gratis? No. Jesucristo entregó su vida para que nosotros pudiéramos tener salvación. Las inversiones que necesitemos realizar, obviamente van a depender de la naturaleza, del objetivo de aquello que debamos conquistar. Y puede consistir en cosas como, por ejemplo, tiempo, dedicación, esfuerzo o energía, compromiso, recursos materiales, todo dependiendo de aquello a lo cual Dios nos llame a conquistar, ¿verdad? Ok, no basta, hermanos, con saber que Dios desea que hagamos algo. Es indispensable que nos movamos en esa dirección. ¿Lo entiende? No, yo sé que Dios quiere que yo ore. Ok, muévete hacia la oración. Dios quiere que yo lea la Biblia. Bueno, muévete a la Biblia, toma y lee la Biblia. Dios quiere que yo haga buenas obras. ¿Quiere Dios que hagamos buenas obras o no? ¿Quiere que amemos al prójimo y que en cuanto dependa de nosotros le hagamos bien al prójimo? ¿Qué tenemos que hacer? No va a haber fruto solo porque yo lo sé. Él quiere que lo que yo sé comience a vivirlo. ¿De acuerdo? Entonces, para lograr, por ejemplo, un buen matrimonio, ¿qué cosas se deben invertir? Se debe invertir amor. Se debe invertir paciencia. ¿O no? Se debe invertir empatía. ¿Qué es la empatía? Ponerse en el lugar del otro, cómo piensa, cómo el otro se siente, ¿verdad? Le voy a decir tal cosa, a ver cómo lo va a recibir. Se debe invertir respeto, se debe invertir fidelidad, se debe invertir tiempo para compartir, para salir, para recrearse. Se debe invertir dinero para de tiempo en tiempo, cuando la situación lo permita, llevarle un regalito a la esposa, comprarle un regalito al marido. ¿Sabes por qué? Porque esas son pequeñas cosas que le dicen al otro: estaba pensando en ti.
No necesitas regalarle un auto nuevo. De repente puede ser cualquier detalle que al otro le dice, ¿sabes qué? Esto no significa plata, significa yo estaba pensando en ti. ¿Me dejo entender? Claro, alguna va y le regala un desodorante para pies. Bueno, estaba pensando en ambos. Estaba pensando en ambos, hermano. Sí, hermanos. Bien, sigamos. Eso para un matrimonio, para tener una buena relación con los hijos. ¿Qué demanda el poder tener una buena relación con los hijos? ¿Qué tengo que invertir? Tengo que invertir la voluntad de escucharlos. ¿Ya? De escucharlos. Voluntad que muchas veces no está. Yo reconozco que es cierto. ¿Cuántos reconocen? Es verdad. A veces mi hijo viene a pedirme, mi hijo viene a contarme algo y yo digo, pero después estoy ocupado. Y todo el tiempo estamos ocupados. Y muchas veces no llega el minuto en que le decimos, ahora estoy desocupado, ¿qué me querías decir? Muchas veces no hacemos eso. Simplemente le hacemos sentir al hijo, a la hija, que lo que nos quería compartir no era importante para nosotros. Y luego decimos, oye, allá está en la esquina con esos muchachos que no me gustan, pero ellos no escuchan. Si quiero tener una buena relación, debo invertir. ¿Se dan cuenta que no es solamente dinero? Debo invertir tiempo, debo invertir voluntad en escucharlos. Debo invertir tiempo para estar con ellos y para realizar las actividades que son atractivas para ellos. Oye, qué lata cuando mis hijos quieren que yo haga esto, a mí no me gusta, ¿verdad? A mí no me agrada, yo no me siento muy cómodo. De repente nuestros hijos se ponen en el computador, ¿no? Empiezan, mira, así. Y yo le digo, uy, a mí no me gusta el tema. Pero qué interesante es para ellos cuando uno le dice, sabes que yo no sé, pero ¿tú me enseñarías? ¿En serio? Le llama hasta la atención, ¿cierto? Y dice, wow, mi mamá, mira, mi mamá, con Putin ahora, ¿cierto? A ellos les llama la atención, pero dime si eso no nos acerca. Dime si no nos aproxima, acorta distancias. Pero para que eso suceda hay que invertir voluntad, tiempo. Otra cosa importante, hay que invertir en pedirle perdón a nuestros hijos. Y también hay que invertir en aprender a perdonarlos cuando ellos se equivocan. Son cosas que uno necesita invertir. No hay avance en ninguna materia, hermanos. No habrá avance si no se hace una inversión. Por lo tanto, no hay conquista si no se invierte para una conquista. ¿Lo entendieron, verdad, hermanos? Cuando tú quieres arreglar la casa o cuando tú quieres agrandar la casa, ¿qué tienes que hacer para que eso se logre? ¿Ah? O tú dices, Señor, la quiero arreglada. ¡Ay, cómo creció mi casa! No, ¿verdad? No, tú ahora tú dices, Señor, me gustaría arreglar la casa, ayúdame, muéstrame el camino, súpleme para poder hacerlo, dame fuerza, dame la sabiduría, no, qué sé yo, ¿no? Pon a la persona que pueda hacer esto. Pero esa casa no llega a ser otra, porque sí, tú tienes que invertir. Y muchas veces tienes que invertir en la incomodidad de que haya maestros trabajando, ¿verdad? Porque a veces para la familia es incómodo, porque el trabajar demanda que se levante polvo, ¿o no? ¿O esas cosas no ocurren? Bueno, hay que invertir, hermanos. Y como digo, no habrá avance si no hay inversión. Y si nosotros deseamos cumplir con la comisión de Cristo, ¿cuál es la comisión de Jesús? Ir y predicar el Evangelio. Okay. Esa es la inversión, esa es la comisión, ¿verdad? Para cumplir eso, nosotros vamos a tener que armarnos del pensamiento de que tendremos que invertir. Ya, pastor, ¿cuánta plata para los folletos? No. Yo soy la inversión. Jesús le comisionó a cada uno de sus discípulos, no a algunos. A cada uno de sus discípulos, Jesús le comisionó que predicase el Evangelio. A todos.
Y algunos lo han tomado muy a pecho y lo hacen, y otros no, ¿sí o no? Sabemos que hay de todo en la viña del Señor. Pero eso es un llamado. Tenemos que estar dispuestos a invertir para cumplir la comisión que el Señor nos ha entregado. También aprendimos que la inversión debía ser generosa. ¿Se acuerdan que les dije? Que había un importante grado de mezquindad en nosotros los cristianos, quienes, dicho sea de paso, deberíamos ser la gente más generosa en todo el mundo. Los cristianos, hermanos, deberíamos ser los más generosos en toda la tierra. Porque si hay alguien con quien Dios se ha mostrado generoso, el Señor es con nosotros. Generoso en perdonarnos, generoso en darnos oportunidades, generoso en sanar nuestras dolencias, generoso en darnos dirección cuando nos sentimos confundidos, generoso en sacarnos del lazo del diablo, generosos en hacernos sus hijos, generoso en muchas otras cosas. El mundo no le atribuye esas cosas a Dios porque no lo conoce. Pero nosotros sí sabemos que Dios ha sido generoso. ¿Ha sido Dios generoso contigo? Ok, ¿y estás igualmente de acuerdo en que nosotros somos mezquinos con Él? Es verdad, y eso es lo que Él quiere cambiar. Él quiere que entendamos que para poder conquistar debe cambiar ese switch. Debemos aprender a ser generosos. Se los dije yo el otro día y una hermana me dijo que le había quedado muy grabado. Yo hace poco aprendí de un pastor, un siervo de Dios, que las cosas tienen que solamente pasar por mí. ¿Y qué es lo que hago yo? Cuando viene, ¡ay, por fin lo tengo! Se quedó acá. Y Dios no quiere que las cosas se queden aquí. Dios quiere que las cosas pasen a través de mí. Amén. Este mundo te enseña a retener todo. ¿De acuerdo? Y el Señor no es así. El Señor quiere que las cosas pasen. Por eso le dice que somos administradores. ¿Qué trajimos a este mundo? ¿No lo dice la Biblia? Nada hemos traído. ¿Y cuánto nos vamos a llevar? Nada. Pero mientras estamos en el mundo, no, esto es mío. No lo toquen, es para mí. No, Señor, esto lo uso yo. Y de repente dice, ¿sabe qué? Se lo vas a dar a Él, lo vas a usar a Él. Ok, ahí está, Señor, si es tuyo. Somos mezquinos. Y Dios nos quiere liberar de esa mezquindad, porque esa mezquindad es la que le impide a Dios hacer que más cosas circulen a través de nuestras manos. Amén. El que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre. Pero aquel que es infiel en lo poco, Dios no le puede avanzar, no le puede permitir que crezca eso. ¿Verdad? Son principios bíblicos. La mezquindad impide, estorba o interfiere, como hablé el miércoles pasado, con los planes de Dios. Hay personas que desean que sus vidas sean transformadas, hermanos. Lo quieren, pero no están dispuestas a invertir nada que represente algún grado de sacrificio. Y este es el tema. Escuchen un momento. Nada que represente algún grado de sacrificio para ellos. Y de ahí, por esta razón, es más fácil pedir la oración que asistir a un culto de oración. Mucha gente te hace, oye, tú eres cristiano, oye, que oren por mí mientras le está viendo el partido en la casa. Oye, ¿podrías pedir la oración por mí mientras está viendo la teleserie? Oye, pero ¿por qué no oré? No, que no puedo, para eso no hay tiempo, para eso no hay nada. ¿Y saben lo que yo he descubierto, hermanos? He descubierto lo siguiente. La respuesta a nuestras peticiones, escúchenlo porque esto es muy importante. La respuesta a nuestras peticiones siempre está sujeta a la soberanía de Dios. No nos cabe duda, ¿verdad? Yo puedo morirme de una enfermedad pidiéndole a Dios por mi sanidad. Y el que Él me sane o el que no me sane, no es que yo no tuve fe, es que yo no creí, como algunos le dicen, ¿verdad? Hay personas que le hacen más miserable la vida al enfermo diciendo, no te sanaste porque no creíste, no tenías fe, ¿cierto? Si yo me acerco al Señor a pedir su ayuda es porque estoy creyendo que Él me puede ayudar. ¿Amén? ¿Se entiende eso? Pero la respuesta siempre, todo el tiempo está sujeta a la soberanía de Dios. Punto 1. Pero yo soy un convencido, punto número 2, que muchas veces no recibimos respuesta a nuestras peticiones porque Dios ve que tenemos las ganas, pero que no tenemos la disposición de hacer ningún
sacrificio para que esa respuesta venga. Esto para mí es una revelación, hermanos. Y yo quiero pedirle que lo atesoren en sus vidas. Yo lo he visto esto muchas veces. La siguiente ecuación, esta operación matemática: quiero todo de Dios, pero no estoy dispuesto a darle nada a Dios, no funciona con Dios. Esa ecuación no funciona, hermanos. Con Dios no. Incluso en la página el hermano puso: tendré todo de Dios cuando Él pueda tener todo de mí. Y yo lo puedo ver, eso es cierto, hermanos. Yo lo puedo ver. Había algo que el Padre le negara al Hijo Jesús. ¿Por qué no le negaba nada? ¿Porque era el Hijo solamente? Porque si es así, yo también soy hijo de Dios. Y soy heredero, coheredero con Cristo. Y Jesús no solo es mi Señor, Él es mi hermano. Dice la Biblia que es el primogénito entre muchos hermanos. Por lo tanto, dice la Biblia, yo estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. O sea, Él es mi Señor, pero a la vez es también mi hermano. Por lo tanto, su Padre es también mi. Y así como Cristo le dice a Dios, Señor, dijo el Señor, ¿verdad? Perfecto. No hay grandes diferencias desde ese punto de vista entonces. Pero ¿por qué el Padre le dice al Hijo, Hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones? ¿Por qué el Padre le dice al Hijo, pídeme, Hijo, con confianza? Porque el Padre también sabe que cuando le dice, Hijo, necesito que mueras por la humanidad, el Hijo le dijo, amén, Padre. El Padre no le niega nada al Hijo, porque el Hijo no le niega nada al Padre. ¿Cuántos están entendiendo? Y para que el Hijo le pueda dar todo lo que el Padre le pide, tiene que tener un espíritu sacrificial, que no está en muchas personas que se llaman cristianas. Ya empezamos con problemas, pero yo les dije, hermanos, si nosotros no estamos acá para sentirnos bien, Dios nos hace sentir bien igual, pero nosotros somos parte de su iglesia para aprender a vivir bien. ¿De acuerdo? Esa es la verdad. Así que un espíritu sacrificial es indispensable para conquistar y es infaltable en un cristiano de verdad. La vida cristiana está atravesada y marcada por un espíritu sacrificial. El cristianismo, por ejemplo, ¿dónde tuvo su origen? En el sacrificio de Jesús. ¿O no fue allí? En el sacrificio de Jesús. ¿Cómo podría una persona ser cristiana sin estar dispuesta a hacer sacrificios? Si el fundamento de su fe está en un sacrificio. Amén. ¿Cómo podría alguien pensarse o considerarse a sí mismo o a sí misma cristiano o cristiana o un seguidor de Jesús sin estar dispuesto o dispuesta a seguir los pasos de su maestro en ese espíritu sacrificial? No puede entonces. Es un simpatizante. Tal vez un muy buen simpatizante, pero no es un cristiano. Jesucristo le dijo a cierta persona en la Biblia, no estás lejos del reino. Se lo dijo, ¿no? Pero qué diferencia es no estar lejos de la alfombra a estar en la alfombra, ¿verdad? Qué diferencia, hermanos. Es estar cerca de Dios a estar en Dios. Pedro, antes de negar a Jesús, seguía a Jesús pero lo seguía, pero de lejos. Lo siguiente fue que lo negó. No te conformes, querido hermano, con solo repetir las palabras de Jesús, porque la verdad es que lo que Jesús quiere es que repitamos sus obras también, no solo sus palabras. ¿Cómo se define la palabra sacrificio? Hay dos buenas definiciones en el diccionario. ¿Me están siguiendo, cierto? Primero se define como ofrenda que se hace a la divinidad. Eso es un sacrificio. Así define sacrificio el diccionario, como una ofrenda que se hace a la divinidad. Y también se define como abnegación, como renuncia o privación
que se hace en favor de algo o en favor de alguien. En otras palabras, entonces, un sacrificio, hermanos, es por una parte ofrecer una ofrenda, dar una ofrenda a la divinidad, que en el Antiguo Testamento consistía en ¿qué? En animales, ¿verdad? Esos eran los sacrificios, eran sacrificios de animales, ¿cierto? En este tiempo ya no se sacrifican animales. Hay otros sacrificios, se los voy a enseñar. Pero también sacrificio significa que en mí hay un espíritu abnegado, una actitud de renuncia o de aún privarme a mí mismo en favor de algo o en favor de alguien. ¿Se capturó la idea de lo que es sacrificio? Alguna persona podría decir, pero los sacrificios son parte del Antiguo Testamento. Veamos lo que dice la Biblia. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Se hacen sacrificios en este tiempo? ¿Exige Dios sacrificios todavía? Sí, pero ahora Dios no dice, anda y compra una becerra, un vacuno, trae. No, ahora Dios dice, tráete tú mismo y preséntate tú mismo ante mí. Tú eres el sacrificio, tu vida es el sacrificio. ¿Se entiende, hermano, verdad? Por lo tanto, tenemos que un sacrificio es esto. Es presentar una ofrenda a la divinidad. Cuando nosotros hacemos esto, estamos cumpliendo con un sacrificio. Es decir, cuando venimos al Señor, cuando nos congregamos. ¿Es importante congregarse, hermanos? ¿Sí? Y es importante congregarse cuando me es fácil congregarme, cuando me es cómodo congregarme, o todas las veces que Dios demanda que yo me congregue. Respóndame usted. Porque ese es mi sacrificio. Pero pastor, usted lo sabe, yo vivo muy lejos. ¿Dónde vive, hermana Anita, tú? En San Bernardo. No muy cerca. San Bernardo. ¿Dónde vives tú, hermana Marité? En Lampa. En Lampa. 3 casas más allá de la mía, ¿verdad? ¿Y en qué te viniste con tus hijos? En auto, en micro, en colectivo. Yo quiero que ustedes me digan, ¿ella le estará presentando un sacrificio vivo a Dios? ¿Dios se agradará de ese sacrificio? Amén. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Sí. Dios desea ese sacrificio. Y Dios, yo estoy seguro que Dios anota. Dios toma nota. Porque detrás de ese sacrificio hay una demostración de amor al Señor. ¿Me entienden, verdad, hermanos? Perfecto. Pero el antónimo de sacrificio, escuchen, es comodidad. ¿Querrá Dios que sus hijos sean cómodos? No. Entre paréntesis, hermano, yo no sabía si tú ibas a venir hoy día. Dios sabía si este mensaje era no para ti. ¿De acuerdo? Yo no sé quién viene y quién no viene. El antónimo de sacrificio es comodidad. Y la comodidad, hermanos, es un sinónimo de flojera. Es un sinónimo de tibieza espiritual. ¿Y cuántos han leído lo que Jesús le va a hacer a los tibios espirituales? ¿Qué les va a hacer? ¡Wow! Los va a vomitar. ¿Y por qué los va a vomitar? Porque son pecadores. Porque son pecadores, los va a vomitar el Señor. Porque roban. Porque son mentirosos. No. Simplemente porque no tienen un espíritu sacrificial. Hermano, yo quiero que Dios abra tus ojos hoy día. Le ruego al Señor que Dios abra tus ojos hoy día. ¿Sabes por qué? Porque Dios no ve las cosas como nosotros las vemos. Pero Él nos está llamando a verlas como Él las ve.
Esa es su voluntad para su pueblo. Que su pueblo sienta lo que Él siente y vea lo que Él ve. ¿Me dejo entender? Se lo quiero explicar a usted ahora. El Señor ha prometido vomitar a los tibios. ¿Quiénes son los tibios? Los cómodos. ¿Por qué los va a vomitar? ¿Porque son grandes pecadores? No. Simplemente porque en ellos no hay un espíritu sacrificial. Y alguien dice, pero yo creo en Dios. Pero yo creo en Jesús. Jesús es mi Señor. Yo lo amo. A ver, espérate un poquitito. Jesús es mi Señor. ¿Qué significa que Él sea mi Señor? Que Él es mi dueño. Que yo hago lo que Él quiere. Jesús es mi maestro. ¿Qué significa que Él sea mi maestro? Que yo soy su discípulo. O sea, que yo hago lo que Él hace. Amén. Amén. Si yo le digo al Señor que Él es mi Señor y yo no tengo un espíritu sacrificial, en realidad, ¿está siendo mi Señor? Si yo no estoy dispuesto a hacer sacrificios por Él, ¿en verdad está siendo Él mi maestro? Cuando Él estuvo dispuesto a darlo todo, la verdad es que no está siendo mi maestro. Tal vez está siendo una positiva influencia en mi vida, pero no está siendo mi maestro. Porque la gente no podría decir, tú al igual que Jesús, haces sacrificios por el Padre. ¿Me dejo entender? Se los voy a aclarar, hermanos, porque este punto es muy importante. ¿Sabe lo que está matando el cristianismo en este tiempo, en esta época que vivimos? ¿Sabe lo que tiene ahogado al cristianismo y lo tiene asfixiado y casi a punto de morir? Precisamente la comodidad. La comodidad. No voy a ir a la iglesia hoy porque está lloviendo, me voy a mojar. No voy a ir a la iglesia hoy porque me queda lejos. No voy a ir a la iglesia hoy porque no tengo el auto. Porque no tengo dinero. No voy a ir. Y Dios ve todo. Y Él ve que el día lunes yo sin auto voy a trabajar. Y Dios ve que el día lunes yo tengo dinero para otras cosas. ¿Saben, hermanos? El Señor ve todas las cosas. Y ese es el problema. Justamente si Él fuera ciego, yo podría pasarle gatos por liebre, ¿verdad? Pero Él ve. Y ese es el punto. Él ve. Él ve que la hermanita viene con sus 2 hijos y solamente Dios sabe cuánto gasta en venir acá. Y Él sabe si la hermana le chorrea la plata o si a lo mejor necesita que Dios le haga un milagro en un sentido financiero. Pero Él ve. Y eso consta delante de Él. ¿Me dejo entender? Hay una mujer viuda que cuando estaban entregando el dinero en el arca de Dios, Jesús la vio. Y ella, monetariamente hablando, echó mucho menos que lo que echaban los demás. Pero para Dios, ¿cómo fue eso? ¿Qué es lo que hizo esa mujer? Y Él le explicó a los discípulos, ¿saben qué? Ella da más que todo. Y los discípulos lo miraron así como queriendo decir, ¿cómo si dan más plata a los demás? Yo estoy hablando en un sentido bien común, ¿no? Los demás dan más que ella. Jesús dijo, no. Ella de su pobreza dio todo lo que tenía. O sea, dio con un espíritu sacrificial. ¿Se agradó el Señor de eso? Sí, se agradó de eso. ¿Estaba contento con lo que echaban los ricos? No le llamó la atención lo que echaban los ricos. Le llamó la atención lo que echó esa mujer. Me dejo entender, esa mujer que era pobre. Entonces, lo que está ahogando el cristianismo en este tiempo, lo que impide que el cristianismo crezca. Y acuérdate que para crecer se requiere invertir, se requiere de esfuerzo, se requiere de sacrificio, de negación a uno mismo. Lo que está negando que el cristianismo avance
es la falta de este espíritu sacrificial. La falta de ese espíritu. Un espíritu cómodo, hermanos, nos impide hacer por el Señor cualquier cosa que tenga un costo para nosotros. Eso es lo que produce un espíritu de comodidad en nosotros. Ayúdame, hermano Marco. Leamos la Biblia, veamos la Biblia. Usted no tiene que creerme a mí. No, sigue por favor. No, sigue. Ahí está. Sí, ahí. Mira lo que dice el Señor. También debes saber esto, que en los postreros días, en el tiempo hacia el fin, o sea, acercándose a la venida de Jesús, a la segunda venida, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Escuche esto. ¿Qué va a producir que los tiempos sean peligrosos? Aquí viene la respuesta. Porque habrá hombres. ¿Sabe lo que va a producir que los tiempos sean peligrosos? No va a ser el tiempo. No va a ser el mundo. Van a ser los hombres. El carácter. Lo que va a haber dentro de las personas en el postrer tiempo. Habrá hombres, se refiere a personas, amadores de sí mismos. Una persona que se ama a sí misma, ¿está dispuesta a sacrificarse? Nada. Avaros, ser apretado con el dinero. Vanagloriosos, pero es que yo, lo que hago yo. Ciertos jactanciosos. Soberbios, que no admiten. ¿Sabe lo que es ser un soberbio? Que usted no admite corrección. Blasfemo, que habla mal. Desobediente a los padres. Ingratos, o sea, desagradecidos. Impíos, que cometen y hacen cosas injustas. Sin afecto natural. Implacables, calumniadores, que hablan mal de otras personas. Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, sigue Marquito, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ese va a ser el carácter. Si en mí hubiese más de una de estas características, yo me preocuparía, hermano. Porque eso significa que el mundo se pone peligroso por culpa mía. Eso quiere decir que el diablo está trabajando fuertemente en mí. Un cristiano no debería tener ninguno de estos atributos. ¿Se entiende? Terminemos lo que dice. Que tendrán, esta es la parte más complicada, que tendrán apariencia de piedad. No, si yo soy creyente, yo soy cristiano. Yo igual que tú amo al Señor. Tendrán apariencia, es decir, que por fuera parecerán gente de fe, gente piadosa, pero negarán la eficacia cuando sea el momento en que se vea quién es quién, ¿verdad? En el momento de los cubos, como se dice en buen chileno, nos van a demostrar que no van a actuar como actúa un cristiano, no van a proceder como actúa. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y mira lo que el Señor dice: a esa gente no te juntes con ellos. Esa es una advertencia que Dios te hace a ti, que Dios me hace a mí. ¿Te puedo decir algo? Yo le haría caso al Señor. Porque una persona que es soberbia, vanidosa, avara, amadora de sí misma, que no obedece a sus padres, que es blasfemo, que es ingrato, impío, todo lo que dice acá no tiene nada bueno que entregarme a mí. Yo no tengo nada bueno que aprender allí. Que Dios nos libre, hermanos. Acuérdate, este carácter es el que va a hacer que los tiempos sean peligrosos en los postreros días. ¿Tú conoces gente así? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Evítalos. Evita esas personas. ¿Me dejo entender? Alguien puede decir, dice, negarán la eficacia de la piedad, de la fe. ¿Ah? Tendrán la apariencia, pero en el fondo lo niegan. Y alguien podría decir, yo jamás negaría a Jesús. Con mi boca yo nunca diría que Jesús no es Dios, no es el Señor, qué sé yo. Pero no es lo que digo, sino lo que hago o lo que no hago. Amén, hermanos. Yo te suplico y digo,
No sé si hay una palabra con la que yo puedo humillarme más delante de ti hoy. Pero yo te suplico a ti, a todos los que están aquí, se lo suplico en el amor de Jesús. No te conformes con tener apariencia de piedad. Si luego con los hechos tú niegas la piedad. Cuando es el momento que tú seas recto, no eres recto. Cuando es el momento que digas la verdad, mientes. Cuando es el momento de que tengas un espíritu sacrificial para demostrar tu amor por Jesús, tú dices, no importa, Dios lo va a entender. No niegues la piedad con tus hechos. Porque por mucho que mi boca profese la piedad, son mis acciones las que dan testimonio o no de la piedad. Con mis acciones yo testifico que soy un cristiano o que Cristo no es mi Señor. Dice la Biblia que algunos van a negar la fe, van a negar incluso al Señor. Y uno hace eso cuando no está dispuesto a hacer lo que su maestro hace. Si mi maestro está dispuesto a sacrificarse, ¿qué debería hacer yo? Entonces, ¿cómo puedo decir yo que Jesús es mi maestro si yo no estoy dispuesto a sacrificarme? Debe haber un espíritu sacrificial en nosotros, hermanos. Veamos 1 Corintios 13, que es lo que estaba antes, Marquito. Gracias por tu ayuda. Ahí. Si yo hablase, no dice que yo lo haga, pero Pablo dice, si hablase, si fuese esto cierto en mí. Si yo hablase lenguas humanas y lenguas angélicas. Hay gente que tiene tanto problema con las lenguas, ¿verdad? Aquí dice clarito, hay lenguas humanas y lenguas angélicas, ¿verdad? Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retina. O sea, solamente hago ruido. Pero luego, ¿y si tuviese profecía? Si en mí hubiese profecía, si yo pudiera profetizarle a la gente, y aún si yo entendiese todos los misterios, no algunos, sino que todos los misterios. Yo conozco los misterios del Apocalipsis, los misterios de aquí, de allá, yo sé, si yo conociera todo eso y tuviera toda ciencia, y si tuviese incluso toda la fe, al punto que yo pudiera trasladar los montes, pero si yo no tengo amor, Pablo dice, nada soy. Y luego dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y aún si yo entregase mi cuerpo para ser quemado, ¿a qué te recuerda eso? ¿De qué estoy hablando? ¿De un sacrificio? ¿No sería un sacrificio entregar el cuerpo para que lo quemen? Sería un sacrificio, ¿verdad? Ok, mira. Pero si yo no tengo amor, de nada me serviría tener todo esto. ¿Lo entiende? ¿Qué es lo que está tratando de decir Pablo acá? Primero, Pablo no dijo que fuera malo entregar la vida. Él está diciendo que si yo entregase mi vida sin amor, no tendría ningún amor. Eso es lo primero que quiero aclarar. Porque fue Jesús quien dijo que no había amor más grande que el dar la vida por un amigo. Eso fue lo que dijo Jesús, ¿verdad? Perfecto. Pero Pablo estaba diciendo que de nada vale hacer muchas cosas si esas cosas no se hacen con amor. Muchas personas cumplen con Dios. Hermano, escúchame por favor. Hay que hacerlo, hay que cumplir con Dios. Eso no es lo que Él quiere. Él no quiere que yo cumpla con Él. Él quiere que yo ame hacer lo que Él me pide. Amén. Él quiere eso. Él quiere de mí que yo me deleite en hacer lo que Él desea que yo haga. Que yo le diga, Señor, ¿eso es lo que tú quieres? Sí, hijo, entonces yo lo quiero hacer. Eso es lo que quieres, Señor. Sí, entonces yo quiero hacerlo para ti, porque yo te amo. No quiero que hagas esto. Señor, ¿no quieres que haga esto? Entonces no lo voy a hacer. Si a ti no te gusta, yo no lo hago más. ¿Entiende, verdad? ¿Qué hay allí? ¿Qué hay en eso? Un espíritu de amor. Yo estoy sacrificándome, me estoy negando a mí mismo por amor.
al Señor. Y ese espíritu tiene que estar en nosotros. Hermano querido, si nosotros podemos cumplirle toda la semana a César, no hay razón para que no le cumplamos a Dios. Jesús lo mandó a hacer. Si tú puedes cumplir el horario a César, tú debes cumplirle a Dios. Pero no solo por cumplir, porque si fuese así no sirve, ¿verdad? Sino porque tú lo amas. Y si tú lo amas, ya no vas a querer cumplir solamente. Va a ser tu deseo hacer lo que Dios quiere. Te vas a esforzar, vas a buscar la manera. Cuando una madre, sobre todo, y también los buenos padres, los padres responsables, ven que sus hijos necesitan algo, hace, comillas, lo imposible, comillas, ¿verdad? Por encontrar respuesta a esa necesidad. ¿Y sabe por qué lo hace? La razón es simple: por amor. Y Dios también lo ve. Dios también sabe. Por eso decía, a veces sería bueno que Dios fuera ciego, ¿verdad? Pues yo lo podría engañar. Entiéndase lo que estoy tratando de decir. Pero no puedo engañarlo. Él dice, bueno, no lo hiciste por mí, pero por él sí. Bueno, estaba cansado para mí, pero para esto no. Bueno, no tuviste dinero para mí, pero para comprar esto sí. ¿Y a quién estoy defraudando? ¿A quién? No estoy defraudando al Señor. Ese es el engaño. No estoy defraudándolo a Él porque Él sabe la verdad. Me estoy defraudando mi misma alma. Es mi alma a la que yo engaño. Yo digo, ya, el Señor lo entendió. Y el Señor no lo entiende. ¿Cuántos entienden esto, hermano? No, a Él no lo engaño. Tú nunca. Yo nunca puedo engañar a Dios. Yo puedo creer que Él lo entendió. Pero Él me va a decir, ¿qué dice ahí? Ya, eso es lo que yo esperaba, Gabriel. Yo no quiero tus explicaciones, no quiero tus excusas. Quiero que por amor a mí, tú estés dispuesto a sacrificarte por mí. Por amor a ti, Gabriel, yo me sacrifiqué en esa cruz. Por amor a ti yo dejé el cielo. Por amor a ti yo me metí en un cuerpo limitado. Por amor a ti sufrí el castigo físico. Por amor a ti me escurrieron. Por amor a ti yo callé como una oveja llevada al matadero. En resumidas cuentas, por amor a ti yo me sacrifiqué. Y hoy día, si tú dices ser un seguidor mío, no puedes serlo si no estás dispuesto a hacer lo mismo por amor a mí. ¿Cuánto lo entendieron? Eso es lo que hará toda la diferencia. Señor, en tu nombre hicimos esto. No lo conozco. Señor, pero en tu nombre profetizamos. Apártense, no los conozco. ¿Me dejo entender? ¿Tiene más sentido eso ahora para ti o no? Esa es la finalidad de Dios, que entendamos, que no seamos engañados. ¿Lo entiende, verdad, iglesia? El Señor quiere que nosotros lo tratemos a Él con el amor y la reverencia que Él merece. Eso es lo que nos pide. No nos pide más. Te pide grandes cosas. ¿A cuántos de ustedes Dios le ha pedido algo imposible? Le ha pedido algo imposible. A ver, yo quiero hacer esta pregunta. ¿A cuántos padres acá Dios les ha pedido que sacrifiquen a sus hijos como se lo pidió a Abraham? ¿No? ¿A cuántos padres acá el Señor les ha pedido? ¿A ninguno? No estás escuchando a Dios entonces. ¿Sabes por qué? Porque seguramente Dios muchas veces te ha pedido, deja un ratito a tu hijo para atenderme a mí. Pero nosotros decimos, Señor, pero es mi hijito amado. Pero es mi hijo, Señor. ¿Entiende lo que quiero decir? Sí, el Señor nos pide. Hermanos, si todo lo que pasó en el Antiguo Testamento no se terminó, los principios del Antiguo Testamento siguen vivos para la iglesia hoy. Las demandas del Antiguo Testamento fueron levantadas por Cristo. Usted tiene que estar claro en esto. En el Antiguo Testamento las demandas eran más bajas que ahora. Porque usted en el Antiguo Testamento para fornicar, adulterar, tenía que engañar a su mujer físicamente. En el Nuevo Testamento basta con que yo la codicie a usted como mujer y yo ya engañé. ¿Subieron o bajaron las demandas?
En el Antiguo Testamento Dios decía que yo debía pagar el 10% del diezmo. Y en el Nuevo Testamento, ¿cuánto le pertenece a Dios? Todo. Y Jesucristo dijo, si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos que se agarran del Antiguo Testamento, entonces no podrás entrar en el reino de los cielos. Eso lo dijo Jesús, no se me ocurrió a mí. Lee tu Biblia. ¿Debe haber en nosotros un espíritu sacrificial? Sí, hermano. Sí. ¿Cuándo se requiere un espíritu sacrificial? Cuando el Señor lo pida. Mi vida no es una vida llena de sacrificios, pero hay momentos donde Dios me pide que yo esté dispuesto a decir que no a algo para decir que sí a Él. ¿Me dejo entender? Eso es tener un espíritu sacrificial. Y yo me alegro tanto, hermanos, de que tú lo entiendas. Porque con esta medida Dios nos va a medir un día. Hay tantos cristianos en tantos lugares donde lo único que se les habla son de los beneficios que Dios les quiere hacer. Cero demanda, ¿no? ¿Qué se les va a hablar de un espíritu sacrificial? Y yo te pregunto, ¿por qué hay tantos mártires en la Biblia? Porque Cristo les demandó estar dispuestos a sacrificar sus vidas por amor a Él. Tal vez tú nunca vas a tener que morir por el Evangelio, pero sí eres llamado a vivir por el Evangelio. ¿Lo entendió, verdad? A vivir por el Evangelio. En lo que Dios te haya puesto, sé fiel a Dios. No seas fiel en lo que te es cómodo. Sé fiel en lo que Él te mande a hacer. La iglesia sería otra cosa. Quiero volver al título. Esta es la introducción. Voy a continuar hablando de conquistar. Un espíritu sacrificial es vital para poder conquistar lo que Dios quiere. El Señor quisiera, ¿cuántos cristianos, cuántos hoy día, una cantidad X, que quisiera que esta misma clase de personas estemos predicando su palabra? Sí, predicando. Ay, que a mí me da lata. El Señor no pregunta si te da lata, Él te mandó a predicar. ¿O no es así? Él dijo, vayan y hagan discípulos. ¿A quién le va a pedir Él que vaya? A los que no lo conocen. Si somos nosotros los que por gracia de Dios lo estamos conociendo, es nuestra responsabilidad. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿cómo lo cuenta Dios? Como si uno estuviese pecando. Eso es lo que tiene que cambiar. Y acuérdate, hermano, para que puedas cosechar bien, tienes que sembrar bien. Y la vida cristiana está llena de la necesidad de invertir. Tú quieres que te reconozcan, reconoce. No quieres que te pasen a llevar, no pases a llevar. Quieres que te respeten y te consideren, parte respetando, parte tú considerando. Y vas a ver que vas a cosechar eso. Porque no se me ocurrió a mí. ¿Quién lo enseñó esto? Jesús. Amén. Déjeme orar por este mensaje.